puerto es mi puerto de barcos piratas y somos muñecos de aquel que nos paga con unas mentiras, monedas baratas, sembrando pobrezas, bandejas en casa. Yo quiero un pueblo que ría y que cante, yo quiero un pueblo. Muy buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas. Les hablamos desde su programa, Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua, CONABO, y por el Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Les habla uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. En esta mañana me acompaña el comoderador Gabriel Andrés Rodríguez Fernández. Buenos días, Gabriel. Muy buenos días, Carlos. A yo en los controles y a todas las distinguidas personas que nos están escuchando. El objetivo de este programa es educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Tenemos varios anuncios. El uno sobre nuestra dirección electrónica, voces.soberania@gmail.com. A esa dirección, voces.soberania@gmail.com, usted nos puede enviar sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, sus críticas, y nosotros le prestamos atención en programas subsiguientes. En el mismo programa, mis dedos no son tan rápidos, así que lo tenemos que considerar para programas subsiguientes. En esta... Sí, y también un adelanto de que ahora el 22 de diciembre es cumpleaños de la bandera de Puerto Rico, de su adopción formal por los revolucionarios del siglo XIX, y se van a estar celebrando actos en San Juan, en el Ateneo, y acá en el oeste se va a continuar la tradición establecida por el MIN, con lo que hemos estado colaborando y apoyando, de los cambios de bandera en las tumbas de patriotas que descansan en los camposantos del oeste. En años anteriores ya la cantidad de visitas que se estaban haciendo, banderas que se estaban poniendo o reemplazando, ¿verdad? Porque luego de un año ya se ponen bastante feitas las banderas, pues creció tanto que ya se está dividiendo en brigadas para ir a la mayor cantidad de camposantos posible. Y aunque más adelante se darán detalles, para que la gente recuerde que el 22 de diciembre es el Día de la Bandera de Puerto Rico y que hay que honrar a los patriotas que lucharon por defenderla a lo largo de nuestra historia. Esos patriotas que lucharon por defender el lábaro patrio también defendieron, y esa es la parte que nosotros tenemos que reconocer por encima de muchísimas cosas, fueron personas que defendieron el que la patria de los puertorriqueños es la patria de los puertorriqueños, el único pedazo de tierra donde los puertorriqueños existimos en la medida en que somos puertorriqueños. Y defendieron a los trabajadores que eran mancillados en sus lugares de trabajo. Defendieron los derechos de los trabajadores y los beneficios marginales de los trabajadores, y defendieron el derecho político de Puerto Rico a existir como una nación soberana, a pesar de todas las vicisitudes que eso les significó. Así que
a esos patriotas puertorriqueños quienes en una o en otra manera defendieron el lábaro patrio, el símbolo patrio como un símbolo de toda una nación. A esos nosotros debemos un gesto de agradecimiento y de amor, precisamente por el amor que ellos profesaron en vida, en acciones, en recursos y hasta en su propia libertad, en beneficio de todos nosotros los puertorriqueños. Voy a aprovechar que trajiste ese ángulo del tema para tratar de concientizar o concienciar a nuestro radio escucha sobre estas discusiones que se dieron tanto en el contexto del proceso electoral anterior y que es parte de nuestras confusiones psicológicas luego de tantos siglos de coloniaje, que todos los adelantos en la calidad de vida de la gente, de justicia social, de servicios al público, de acuerdos laborales, todos esos adelantos que nos han llevado a una mejor calidad de vida, nos han traído una mejor calidad de vida en términos aunque sea relativos, fueron en su momento una lucha de grupos minoritarios llamados izquierdistas, atacados por el sistema, por los propietarios, por las castas dominantes, como que eran hijos del demonio, algo que había que combatir, como estuvieron diciendo contra la Alianza de Pueblos en estas últimas elecciones. Pues esa gente en el pasado, toda la historia está llena de ejemplos de que son los que logran las mejoras en la calidad de vida y en la justicia social de los pueblos. Así que tenemos que aprender a diferenciarnos, dejarnos llevar por lo que dicen los que están en el poder, de que los malos son aquellos que están trayendo una voz discordante. Pues esos son los que van a mejorarte la vida, no los que sean enemigos de tus condiciones de vida, sino todo lo contrario. Esos son los que van a mejorar el país. Aquí con nosotros acaba de llegar nuestro comoderador y compañero de trabajo, Agustín Irizarry Rivera. Buenos días, saludos. Y de él aprendí una cosa, entre muchas tantas, una cosa que a mí todavía al día de hoy me para los pocos pelos que tengo en la cabeza. Para eso de los 1930, 1940, se están estableciendo sistemas de electrificación en Puerto Rico. Y en algún momento el gobierno se da cuenta de lo que esto podía significar y trata de consolidar estos esfuerzos de electrificación en una sola entidad. El gobierno no lo hacía porque Pepa y Juan allí en Hormigueros querían tener electricidad, no. Lo hacía porque las bombas que llevaban el agua a los sembradíos de aquellas compañías norteamericanas que tenían sembradíos trabajados por puertorriqueños, querían tener agua para su riego. Y es aquí donde viene el asunto de que los trabajadores que también hacían diques y zanjas eran los que se trepaban en los postes para hacer las conexiones y asegurar que las conexiones funcionaran. Y entonces lo que aprendí de Agustín fue algo como lo siguiente. Esos trabajadores, entre las primeras reclamaciones que hicieron en beneficio de ellos mismos por necesidad, es que cuando tenían un accidente en el trabajo, que fuera lo que fuera, porque agajaste un cable y te pasó un corrientazo de electricidad, o porque te caíste del poste, o porque te lastimaste haciendo una zanja, que esos trabajadores al llegar al hospital no fueran, sino fueran llevados en los vehículos de la compañía, que era la que los había contratado para el trabajo. Y usted se pone a pensar al día de hoy, pero ¿y eso qué tan significativo es? Pues dígaselo a esos trabajadores que llegaban a los hospitales, y si llegaban por motu propio, porque no los llevaba la compañía, ahora el hospital les quería cobrar por todo el tratamiento y, por supuesto, si no tenías dinero, el tratamiento que te iban a dar no era necesariamente tan bueno.
Pero si llegaba en el cajo de la compañía, ahora se reconocía que esto había sido un accidente de trabajo que tenía que ser manejado apropiadamente a beneficio del trabajador para la seguridad de él. Y eso es una de las primeras reclamaciones laborales en Puerto Rico a beneficio de los trabajadores puertorriqueños. Y a partir de allí viene eventualmente lo que es el desarrollo de los seguros de salud, que usted y yo en nuestro trabajo disfrutamos al día de hoy. Y el Fondo del Seguro Y del el Estado. Fondo del Seguro del Estado. El Fondo del Seguro del Estado. En aquella época no había Fondo del Seguro del Estado. La labor de los empleados que trabajaban por el bien común no estaba respaldada por ese mismo sentido de que estas personas hay que protegerlas en su seguridad laboral, y cuando hay un accidente hay que atenderlos bien. Y ese trabajador, que era un trabajador que aprendió, que se adiestró en el trabajo que iba a ser de beneficio común, tenía que ser atendido médicamente, y eventualmente, si él, por las vicisitudes del destino, perdía la vida o perdía la movilidad, que sus familias tenían que tener ciertos beneficios tal que se pudieran sostener de allí en adelante, a pesar de que el principal proveedor de alimentación y de casa y demás para esa familia ya no podía trabajar. Eso, que es lo que nosotros llamaríamos en el día de hoy beneficios marginales, pero beneficios que muchos de nosotros tomamos como dados en nuestra sociedad puertorriqueña, a pesar de toda la colonia que nosotros vivimos, y a pesar de todos estos republicanos, lo lamento, tengo que decirlos así, que suben a las esferas del gobierno. Todos esos derechos son derechos trabajados y conseguidos por buenos puertorriqueños a lo largo de décadas. Y esos son parte de esos patriotas que Gabriel estaba hablando, que trabajaron por el beneficio de los puertorriqueños en una y en otra medida. Agustín, tú ibas a reventar con otra cosa. Los esforzados de la Juta, le llaman a la gente de Lautier. Ese es el nombre que ellos tenían. Cuando ellos organizaron la primera unión, cuando crearon Lautier, era ilegal juntarse a hablar para hacer uniones. Los perseguía. Y para poder organizar su unión, se lanzaban a caballo para coger el país, para poder hacer un sindicato. Un sindicato que lo que buscaba era precisamente seguridad, primero. Habían condiciones laborales de salario, etcétera. Había una condición laboral que hoy en día la gente, yo se la digo y no sabe cómo reaccionar, era que en las plantas eléctricas, cuando llegaran los obreros, tuviesen un sitio donde amarrar el caballo. ¿Dónde amarrar el caballo? Porque si tú no tenías dónde amarrar el caballo, ¿cómo entraba a trabajar? ¿Quién te cuidaba el caballo para tú regresar a casa? ¿Parece una tontería? No es una tontería, es un asunto bien serio. Imagínate, tú dices, yo tengo que llegar a trabajar, y cuando llegues en tu cajo, ¿dónde lo pones? No tienes dónde poner el cajo, no tienes parking. Bueno, pues allí había que tener un sitio para amarrar el caballo. Y todas las cosas que Lautier fue logrando a lo largo de las décadas. Para todo el país. Para sus unionados, eventualmente se convertían entonces en beneficios que pasaban a otras uniones obreras de otros grupos, de otras industrias. Nada de estos adelantos llegaron como dádivas de parte del gobierno, y mucho menos de la clase capitalista corporativa que se beneficia de la actividad económica principalmente. Ellos no tienen dádivas para los trabajadores lo han peleado, y durante el proceso los medios de comunicación corporativos, comerciales, estaban todo el tiempo atacando a los miembros de Lautier y de las otras uniones como de que son enemigos del pueblo y del progreso, y son socialistas y son comunistas. Pues esos son los que lograron los adelantos para el pueblo, y los que están atacando como izquierdistas y comunistas a todos estos patriotas, en realidad son el dolor de cabeza, la fuente de sufrimiento para nuestra población. Y esto ya una parte importante de la población se va dando cuenta, pero todavía hay una buena parte,
suficiente para todavía darle el apoyo y ganar las elecciones de los que en realidad representan la opresión y el retraso y el coloniaje, pues eso ha habido adelanto, pero hay que seguir trabajando para educar al pueblo sobre la realidad en la que vive. Déjame traer entonces no es anécdota, esto es una memoria reciente. Vamos a ponerlo de esta manera. Si usted fuera a trabajar con una compañía y esa compañía va a contratar a muchos trabajadores y los está llamando a que vengan a trabajar conmigo, y entre las grandes cosas que les está ofreciendo es que yo voy a establecer una unión de trabajadores. Yo, patrono, voy a definir la unión de trabajadores que los va a representar a ustedes en las negociaciones conmigo cuando ustedes empiecen a trabajar. Y yo les voy a pagar los efectivos, los directivos de esa unión, se los voy a pagar yo de mi gentileza. Pamplinas de mi gentileza, que es del contrato leonino, que esa compañía consiguió del gobierno de Puerto Rico. Esa compañía se llama Luma. Luma ofreció desde el principio, pero los trabajadores le dijeron, no puedo decir la palabra porque yo me mandaría a buen lugar, con toda la razón, pero la realidad es que los trabajadores le dijeron, no, ¿usted se cree que nosotros somos idiotas? Si usted pone la unión y la paga a usted, entonces esos son empleados suyos con unas lealtades a usted, no una lealtad a nosotros. Y usted eventualmente nos va a decir que nosotros le tenemos que pagar los salarios a los miembros, a los directivos de esa unión, y entonces nosotros no vamos a tener la gente que nos esté defendiendo a nosotros. Así que allí le dijeron que no, y junto con eso se le vio la costura a la compañía que se llama Luma, que nosotros entonces en el día de hoy quisiéramos hablar sobre cómo en las vistas de transición se han ido revelando cosas sobre esa naturaleza de los acuerdos formales en papel e informales de palabra, pero que son tan válidos o tan efectivos, tan vigentes como los acuerdos firmados en papel entre lo que sería la compañía Luma, la compañía Genera, que lo que vino detrás de Luma diciendo yo quiero un contratito igual que ese, y que las agencias de gobierno, según revelado en las vistas de transición, me da la impresión de que yo le llamo una confabulación, porque es que no se me ocurre otra palabra que sea más efectiva que esa. Pero me gustaría saber qué opiniones tienen ustedes al respecto de eso. Yo no vi mucho de las vistas, pero de lo que vi de las vistas me daba la impresión de que había un gran teatro allí, como un libreto de sorprenderme de lo malo que estaban las cosas. Que sí la estaban malas, pero la parte que no me convence es la sorpresa. No, la parte de la sorpresa, esa parte yo no me la creo, ¿no? Son el mismo partido, son facciones distintas del mismo partido, y era evidente que uno no se llevan con los otros, ¿verdad? Pero tienen un conjunto de reacciones que tú dices, pero es que eso lo sabíamos todos y ahora es que tú te estás enterando. Por ejemplo, que nadie fiscaliza lo que hace Luma. Bueno, pues si uno se sienta y lee el contrato, se da cuenta que en ese contrato no hay ningún poder para fiscalizar a Luma, porque Omar Majero y los que se encargaron, Fermín y los que se encargaron de escribir ese contrato, escribieron un contrato que es como un embudo, es todo para Luma. Entonces, llevamos ya 4 años, porque Luma entró un año, cobró 60 millones de pesos por escribir supuestamente unos protocolos, que después nadie ha visto usar un protocolo de eso para nada. Y Luma sigue igual en el sentido, o sea, tú miras los índices de confiabilidad y lo que han hecho es deteriorarse. En estos meses siempre mejoran.
Y siempre mejoran porque, bueno, como uno sale de la emisora y mira para el cielo y el cielo está precioso, no hay ni una nube en el cielo, el día está fresco, pues claro, pues se requiere menos generación, no hay carga térmica en las líneas, no hay tormenta, no está lloviendo, pues entonces no hay menos interrupciones, pero eso tiene que ver con el clima, no tiene que ver con Luma. ¿Y quién está a cargo de fiscalizar a Luma? ¿Y quién está a cargo? Nadie. Y en el negocio y en las vistas llegamos a ver incluso reacciones. A mí sí me sorprendió cuando la secretaria de la Gobernación dijo que finalmente había sido un desacierto, ¿verdad? Luma, ella lo maquilló después, le dijo, no, es que Luma no comunica las cosas que hace. Ese era el mensaje, ¿no? Que el gran desacierto no era Luma, era que Luma no comunicaba. Bueno, el desacierto ha sido Luma. Hay un... De hecho, el oficial de comunicaciones de Luma ha sido el mismo por los pasados 3 años. Sí. No ha cambiado. Así que si el mejor fuere el asunto de que Luma no comunica, pues sería que la división de comunicaciones de Luma no está funcionando. Bueno, pues saque los efectivos de esa división y ponga otros. Pues no, porque es que han funcionado perfectamente tal como Luma lo quería. Es al revés, a mi juicio. Si tú miras aquel transformador que nunca funcionó, que ocuparon el periódico y las comunicados de prensa como si el propósito hubiese sido lanzar un satélite. En Puerto Rico nunca se había movido un transformador de sitio, de acuerdo a Luma. Pero lo movieron y no les funcionó. Pero el aparato publicitario que montaron... Semanas de ese asunto. Pues claramente ellos, claro que comunican todo lo que les da la gana de comunicar. Sí, ahora se están anunciando hasta en los billboards, eso sí, de luz, de la carretera, anuncios para realzar la imagen de Luma. Fíjate, páginas enteras en los periódicos principales del país, páginas enteras, doble página. Y eso página. Lo estamos pagando nosotros también, no lo paga la compañía, no porque son sus intereses. No, porque ellos le pasan a la Autoridad de Energía Eléctrica la factura por todos los gastos que tienen, incluyendo los de los abogados que los defienden de nosotros, pues todo entonces en última instancia lo estamos pagando nosotros. Mira si la vista en ese sentido fue absolutamente ineficiente. Todavía nadie ha visto una auditoría de cómo ha gastado Luma a los chavos. O sea, ¿cuánto le ha costado al país la operación de Luma? No es lo que cobra Luma, eso es una fracción de lo que cuesta el asunto. Todos los gastos operacionales, todos esos contratistas, cuántas services que está... cuando yo salí de casa esta mañana, tuve que luchar para poder pasar por la carretera porque había un camión de cuántas services con 2 hombres que iban a treparse un poste. ¿Qué iban a hacer en ese poste? Yo no sé qué iban a hacer, porque llevaron, la semana pasada también estaban allí. ¿Cuánto cuesta esos servicios? Eso lo pasan como costo, como dice el Gran Alameda, eso es pass-through, ¿no? Eso te pasa directo. Y traer a esos 2 empleados de Estados Unidos y darle vivienda aquí. Le pagan hotel, le pagan transporte, le dan el salario, que no cobran barato, y le dan diario una dieta de $100 o $150 para que coman sándwiches y beban medalla por ahí. El camión es pagado a la otra compañía. Se le alquila a cuántas servicios, a una tarifa premium. O sea, esos costos, ¿dónde están? Esa auditoría no ha aparecido por ninguna parte. El negociador de energía no la publica. AFAF o la Alianza, o el Core 3, que son los que se supone que manejan las finanzas y los que controlan el contrato. ¿Dónde están esas facturas? ¿Cuánto está costando eso? Yo estoy seguro que si sumáramos todo lo que cuesta, nos costaba más de lo que costaba mantener la Autoridad de Energía Eléctrica, pero eso el gobierno no lo quiere aceptar. Fíjate, yo tampoco me he dedicado a ver las vistas estas, porque son, como tú decías, en una buena medida son teatro para poder decir, qué malas están las cosas, era culpa de los ineptos de la otra administración. Y nosotros sí lo hacemos. Pero nosotros llegamos aquí de la luna esta semana y lo vamos a hacer todo bien. No sabíamos que eso estaba tan malo. Eso es teatro. La próxima gobernadora era la segunda de la administración porque era la comisionada residente. O sea, no, entonces actúa sorprendida. Sí, y era lleva la que 8 estaba, años en ese cuento. Y antes de eso, pues presidía la Cámara cuando se aprobaron las emisiones más grandes de deuda de la historia de Puerto Rico bajo Fortuño. Ella era la que estaba allí endosándoselo todo. La firmó ella. Sí, pero
aparte de eso, y la Cámara de Representantes, según la Constitución de Puerto Rico, son los que aprueban todas las emisiones de bonos y todas las impuestos y todo lo demás. Todo lo que tiene que ver con las finanzas de la operación del gobierno son aprobados en la Cámara de Representantes. Ella sabía todo eso, lo sabía mientras estaba allí. Perdona. Era de su legislación. Así que, y ahora viene a enterarse del endeudamiento y de los problemas y el contrato con Luma, que lo que quiero resaltar en esta intervención es que también sigue el engaño, porque todas estas cosas son el proceso de engañar al pueblo para seguirlo oprimiendo. Sigue el engaño de estar usando constantemente esa palabrita de privatización y el privatizador, y es la alianza público-privada, esa entidad misteriosa que hace estos contratos sin que nadie sepa lo que están haciendo hasta que ya está firmado el contrato, porque la ley que le aprobaron en la legislatura del PNP establece que todos los procesos van a ser secretos, no como tendría que ser si simplemente contrataran a Luma o a Quanta, quien fuera, para que le rindiera un servicio a energía eléctrica, un contrato de servicio ordinario. Tendría que pasar por unos procesos y una competencia y estarían en la página del Contralor y todas esas cosas. Pues ellos, para evitar todo eso y mantener escondida la estafa, pues se crea esta nueva ley que creó la Autoridad de Alianzas Público-Privadas y le llaman privatizadores a esta compañía. Ayer, en vez de viendo las vistas, estuve en una actividad, esta ha sido la semana de la planificación, en la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, de la que fui presidente 3 años, de hecho, por eso me había invitado también. Tenía una serie de conferencias toda la semana y en las de ayer incluía una conferencia por el doctor Villamil, Joaquín Villamil, un renombrado economista de Puerto Rico, y el otro economista, creo que el nombre es Ramón Cao, apellido Cao, de eso sí estoy seguro. Y una de las cosas que señalaban, porque era diagnosticando todos los problemas económicos en que nos hemos metido, que es lo que nos ha llevado a donde estamos, que para que una privatización sea verdadera y funcione, el único ejemplo que yo conozco directamente, que es el del puente Teodoro Moscoso, la compañía privada que entra en acuerdo con el gobierno tiene que primero que nada ser la que está aportando el capital. O sea, el Teodoro Moscoso, la compañía española que lo construyó, pagó los estudios, el diseño y la construcción. Y el gobierno no le pagó nada por eso, lo que le daba era el permiso de después cobrar el peaje. Pero todo el capital lo invierte el privado, y ese es un puente privatizado en el verdadero sentido de la palabra. Lo otro es que la compañía privada tiene que asumir el riesgo entonces de la operación. Si el negocio salió malo, pues perdió. Sí, no perdió el gobierno, perdió la compañía. Lo tercero, tiene que haber una condición de competencia. La entidad privatizada tiene que dar un buen servicio porque hay competencia, hay unas alternativas para el pueblo. En el caso del puente, pues uno puede seguir cogiendo las otras cajeteras, no usar el puente. Así que a ellos les conviene mantener el puente en unas condiciones que pueda competir. Y lo último... Condiciones atractivas. Y costo que tú digas, que no yo voy a pagarlo porque ahorro tiempo. Y lo otro, también muy diferente a todo lo que hemos estado hablando de Luma, es que una vez el negocio se hace y empieza la operación, no va a haber subsidios, ni rescates, ni ayudas de parte del gobierno a la compañía privada. O sea, todas las 4 condiciones que estos economistas señalan que definen una privatización verdadera y exitosa, ninguna aplica a ninguno de los negocios de los contratos que ha estado firmando la llamada entidad, la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, porque es en realidad una agencia de garantizar el saqueo,
de Puerto Rico, Sí. el que unas compañías norteamericanas expriman al pueblo de Puerto Rico, mientras lo que recibe el pueblo es un servicio bien pobre, cada vez peor. Añadiendo a lo que tú estás mencionando, Gabriel, no tan solo esta gente no invirtieron un solo centavo, y esto nos lo ha dicho aquí Alameda N ocasiones, Agustín nos lo ha repetido 1000 veces, las compañías ni Luma ni Genera invierten un solo centavo. Ellos, cualquier gasto que fueren a tener es reembolsado en su totalidad por el gobierno. Le pagamos por unos costos administrativos. En el caso de Luma pueden ser en el orden de los $100 millones por costos puramente administrativos, es decir, por existir. Por vestirse por la mañana con una corbata y llegar allí, a eso le pagamos al salvadoreño, ¿es que se llama el muchacho ese? Saca. Ese nos está sacando los chavos del bolsillo. Que reemplazó a Stenby. A Stenby, que era otro también que nos estaba sacando 1.3 millones de pesos de salario anual. Y el gesto de sus efectivos estaban subiendo la cuenta nada más de los salarios de los llamados vicepresidentes, que creo que llegaron a 11 vicepresidencias en Luma. Todo eso subía casi a $3 millones en salarios de esas personas nada más. Pero entonces, no hay impuestos pagados al gobierno. Cero. Porque el contrato de Luma y de Genera dicen no va a haber impuestos de estas compañías privadas que están sacando ganancias a tutiplén de nosotros. Allí no hay impuestos pagados al gobierno. Ni usted ni yo tenemos esas posibilidades. Usted y yo, usted paga, bueno, primero tenemos que pagar todos los impuestos del IBU. Cada cosa que usted compra, una Coca-Cola que usted compra, tiene que pagar un IBU. Y cualquier otra cosa nosotros pagamos en impuestos. Y está el detalle de la responsabilidad pública. Querían inmunidad. Querían inmunidad A cualquier cosa que hicieran. No tan solo ellos. Aunque fueran culpables. Bueno, no sí, que no los demanden. No, es que era inmunidad inclusive contra negligencia de ellos y de terceros. Si ellos contrataban a una compañía. El de Cuanta que está allá al lado de casa, si me pasaba por encima con el troque, este tipo podía seguir caminando, no pasa nada. Caminando. Y como aplastaron la lata de medalla. Y el asunto de el salvadoreño quería y insiste todavía en que van a usar herbicidas a lo largo y a lo ancho de todo Puerto Rico, sean buenos o sean malos, sean venenos extraordinariamente activos que contaminen las fuentes de agua de nosotros o contaminen las matitas de tomate que usted tiene en su casa. Eso es, ellos reclaman el que quieren poder repartir el veneno ese, inclusive sin decirte ni tan siquiera de que vine hoy a fumigar por aquí a la vuelta de tu casa. Ellos reclaman el asunto de una inmunidad absoluta. Eso es un cheque en blanco que los sananos del gobierno de nosotros están casi en la disposición de tolerarle eso. Las reglas de protección al empleado. A mí me llega junto con la factura un papelito que dice seguridad primero y después primero nos importa la gente y demás. Curioso, porque son los mismos que están diciendo de que van a regar herbicida. Claro. Son los mismos que cuando se ocurren actos de negligencia por ellos mismos, de que nos cuestan apagones en toda la isla, allí resulta que no hay tal seguridad de los llamados empleados. No, la realidad es que ni de los empleados ni de nosotros los consumidores. Y quizás la cosa peor en el asunto de la contratación de Luma es que perdimos generaciones de empleados diestros. Cuando el país entrenó a lo largo de décadas empleados que supieran qué iban a hacer con el sistema de electrificación de Puerto Rico, entre poner un tornillo aquí, conectar este cable allá, mantener operando este transformador o este generador o lo que fuera. Es más, la compra del combustible. La Autoridad de Energía Eléctrica tenía una división de personas que eran especialistas en lo que es
el tipo de combustible, porque ese combustible no es como la gasolina que usted y yo compramos en la gasolinera, que es un combustible refinado. No, el contenido de ese combustible tiene uno que saber de dónde viene y cómo viene. Y entonces, ¿a quién le compras y por qué le compras a ese? ¿Y cuál es el precio que le vas a pagar a ese? ¿Y cuál es el precio y las condiciones de compra que tú haces? Todo eso tenía una división que era especialista en eso. ¿Por qué? Pues porque tenían que hacerlo. Pues, y la demonizaron, dijeron que era un cartel del petróleo, así que vamos a dejar que Luma se encargue también de comprar. Ahora lo hace Genera. Bueno, y ahora se lo pasaron a Genera. Y Genera, pues entonces dice, bueno, verdad, no nos gusta el petróleo, vamos a comprar nada más que gas. Vamos a comprar gas y lo vamos a comprar eso, del gas mío. Sí. Yo me vendo. Yo me lo vendo yo mismo. Porque tú lo pagas. Porque tú lo pagas. Tú lo pagas. Ese es un cartel. Ese sí es un cartel. No los otros. Los otros eran empleados puertorriqueños como usted y como yo. Ese es un cartel mafioso, porque eso no tiene otro nombre. Ellos establecen la compañía Genera 2 días antes de que la autoricen a operar. Eso es una subsidiaria de la vendedora de gas natural y de combustibles que se llama New Fortress, quien ahora tiene ciertos problemas financieros. Y entonces, el detalle que me luce interesante de esas vistas de transición es que la Autoridad de Energía Eléctrica ahora pues tiene forzosamente que decir: yo no tengo personal para hacer supervisión de algunas de las actividades que está haciendo Luma. Y esa es la realidad, porque le redujeron significativamente su personal. El negociado de energía no tiene personal técnico para manejar las actividades, ni aun aquellas que tiene por encomienda legal, para poder supervisar eso. Deberes ministeriales. Sí, deberes ministeriales. Tiene que supervisar, porque usted quiere subirle el precio a la electricidad que le va a vender a los consumidores. Y usted tiene que justificar por qué va a hacer eso. Pero el asunto de tener la gente que va a investigar cómo la información que usted, Luma, me está dando es verídica o no lo es, eso no tienen personal para eso. La Autoridad de Alianzas Público-Privadas reconoció en las vistas de transición, y es molestoso para aquellos que vimos tan siquiera un pedacito de eso, ver a este señor Fermín Fontanes con una sonrisa maliciosa mientras responde que en realidad mi agencia lo único que hace es supervisar si las comas y los puntos en el contrato están bien puestos o están mal puestos. Yo no tengo para supervisar técnicamente, ni tampoco me toca supervisar técnicamente las labores de Luma y las maneras en que ellos nos están cobrando por lo que sea que nos están cobrando. La oficina del gobernador nombró a un abogado e ingeniero de apellido Portela, me parece que es el... Berríos Portela. Y este señor, en realidad, en los años que lleva allí trabajando, y me parece que ya va por casi 2 años de trabajo en la oficina del gobernador a cargo del asunto de energía, no ha salido en la prensa sino en los primeros días de su nombramiento. De allí en adelante, donde él dijo: yo voy a estar supervisando de cerca las actividades de Luma. Respirándole en la nuca, decía la secretaria de la Gobernación. Respirándole en la nuca de no sé quién. Y la realidad es que él parece que estaciona el carro cerca de donde está la gente de Luma, y eso es lo más cerca que él llega al detalle de estar cerca de las operaciones de Luma. Si usted sigue entonces la legislatura es quien aprueba los fondos del gobierno de Puerto Rico para pagar por las cuentas que Luma le tire a la Autoridad de Energía Eléctrica, realmente al negociado de energía, para que entonces me paguen. Pero la realidad es que la legislatura, en algún momento, el legislador que más estaba cuestionando el asunto, lo sacaron de la presidencia de la Comisión de Energía para que no siguiera, perdonando el verbo, jorobando con el cuento. Y el hombre ha seguido sacando en la prensa todo lo que conoce. El contralor, que a muchas personas le cae arriba de todas las divisiones del gobierno. ¿Qué ha hecho el contralor para reclamar que los pagos a Luma pudieran ser excesivos?
que han sido posiblemente algunos de ellos hasta ilegales, el pagarle la estadía en hoteles a los parientes, a las esposas e hijos de los que vienen de Cuantas a trabajar a Puerto Rico, eso sería ilegal. Ninguno de nosotros puede llevarse a su esposa a quedarse en un cuarto y ahora que la cuenta de ese asunto la tenga que pagar el gobierno, aunque sea en una conferencia pagada por el mismo gobierno, como funcione del asunto. El Departamento de Justicia tenía que haber examinado el contrato y mirado con suficiente malicia y a ver qué hizo. Lo único que hizo fue decir que eso estaba en orden y los tribunales, pues bueno, esto ya... Así que creo que les he mencionado que aparecieron en algunas de las vistas de transición que algunas de las agencias de gobierno lo único que hicieron fue demostrar el poco deseo que tenían para fiscalizar las labores de estas dos privatizadoras, Luma y Genera. Y entonces usted me preguntará, sí, yo creo que eso es una confabulación. Yo no sé decirlo de otra manera. Es una confabulación para timar al pueblo de Puerto Rico. Y ahora la pregunta sería, ¿por qué a estas dos compañías les interesa continuar con el timo? Porque el timo, decían allá en casa que ninguna persona puede engañar a todos los demás todo el tiempo. En algún momento te van a descubrir. Y entonces, ¿por qué a estas compañías les interesa continuar con el fraude con el timo, con este abuso a los puertorriqueños durante décadas adicionales? A estas compañías, eso es una vaca que está dando leche y ellos están pegados de la teta sin despegarse. Así que ahora recientemente ellos están con el asunto de que vamos a traer 16 nuevos generadores, microgeneradores, que supuestamente van a generar en el orden de entre 800 y 1000 y tantos megavatios adicionales. Creo que esos son los números que ellos han citado de lo que esto podría generar. Y entonces, me parece que al traer el nuevo equipo vienen muchas cosas, no tan solo la compra del metano precisamente a quien te vende los generadores, sino además la compra de piezas, porque esas cosas se dañan. Y como son más pequeñas, los daños pudieran ser con cierta más frecuencia que los de los equipos más pesados. Y además, entonces, interrumpo la marcha hacia energía renovable, porque ahora compré 16 nuevos generadores y los tengo que utilizar porque tuve que pagar el cuento, y ahora hay que usar esas cosas por unos cuantos años. Y claro, ellos se van a ir dañando a lo largo del camino y, sí, me tienes que comprar otro para reemplazar el que acaba de dañarse. Y entonces se pegaron a la teta y ahora nos tienen una cadena puesta al pie. Y entonces yo les quiero levantar la siguiente pregunta. Y esto es algo que Agustín también lo aprendí de Agustín. Creo que vamos por 130,000 o 140,000 abonados residenciales que tienen placas eléctricas en el techo de su casa. Y estos contribuyen durante el día, no durante la noche, pero durante el día, en el orden de unos 800 megavatios al sistema de electrificación de Puerto Rico. Las centrales, los generadores en las centrales que trabajan actualmente en el sistema de electrificación de Puerto Rico pueden estar siendo capaces de generar entre 200 y 300 megavatios. Eso es lo que generarían estos generadores. Y sin embargo, los 130,000 abonados están contribuyendo durante el día en el orden de 800 megavatios. Desde el punto de vista de estas dos compañías, de estos dos vividores, Luma y Genera, sobre Puerto Rico, 800 megavatios, eso es casi una cuarta parte de la generación eléctrica de Puerto Rico necesaria para la operación de las industrias, de las casas, de las agencias, de los hospitales, de todo lo que en Puerto Rico funciona con electricidad. Eso es lo que les preocupa a esta gente. Que de repente estos puertorriqueños, los mismos puertorriqueños que aprendieron a treparse a los postes y a trabajar el sistema de electrificación de manera lo más eficaz que podían,
dentro de sus limitaciones, pero también dentro de su buena voluntad. Aquí hay una cantidad de puertorriqueños que se hartaron de la mentira del gobierno y de la mentira de Luma y de Genera, y están poniendo sistemas de electrificación en el techo de su casa o en el techo de sus negocios. Y entonces ahora, si estos puertorriqueños, que parece ser que aprendieron que Luma, Genera y algunas agencias del gobierno lo que hacen es mentirnos, deciden, vamos nosotros a tratar de establecer algo por nuestra cuenta que me garantice la electricidad a mi familia, entonces ellos ahora están buscando cómo yo voy a interrumpir ese detalle. ¿Qué piensan ustedes? Yo aprovechar para hacer un anuncio también que se me quedaba. El 21 de diciembre, creo que el otro sábado arriba, va a ser la Marcha del Sol en Casa Pueblo, en Adjunta, que son los líderes de ese movimiento que tú estás señalando de los puertorriqueños y puertorriqueñas que están desarrollando su propia alternativa energética, los sistemas solares en los techos de comercios y de vivienda. Y en el caso de Adjunta, con Casa Pueblo y la gente de Queremos Sol, están creando las microredes que ahora se presentan también como alternativas para desarrollar un sistema sostenible, y creo que van a estar anunciando o inaugurando una nueva microred que va a estar interactuando con la que ya tienen en el centro del pueblo, y por lo tanto adelantando esa tecnología a la práctica entre estos puertorriqueños que, aunque están asesorados por estos ingenieros especialistas de Mayagüez, ya la misma gente va aprendiendo sobre cómo manejar estas nuevas tecnologías, desarrollar esa alternativa. Y pues está todo el mundo invitado entonces a ir a Adjunta para celebrar esta insurrección energética, como le dicen. Creo que se va a inaugurar la Plaza de la Independencia Energética con pinturas de Martorell y otras actividades que va a haber allí. Y entonces, ¿cuál es la posición del gobierno y del gobierno entrante en cuanto a todo esto? Pues vamos a fiscalizar a Luma y vamos a concentrarnos en la generación con gas, y vamos a no estimular tanto esto de la energía solar. Recordemos que la gobernadora entrante hace unos meses regañó públicamente a la secretaria de Energía de Estados Unidos porque llevaba meses promoviendo la energía solar en Puerto Rico en vez de estar promoviendo un aumento en la generación con gas, que es lo que ella propone que hay que hacer. Así que si por ahí venía, y lo sabíamos por su historial que por ahí que viene, pues no podemos esperar que ella vaya a estar apoyando los esfuerzos de los puertorriqueños por independizarse de Luma, y por confrontar, mucho menos va a confrontar a la Junta de Control Fiscal, que sigue insistiendo en los esfuerzos de privatización a niveles de que quieren eliminar el net metering, que es el mecanismo por el cual los puertorriqueños pueden montar su sistema manteniéndose conectados a la red. Así que son tiempos malos, y hay que, los que vienen con esta nueva administración, y hay que prepararse para un mayor esfuerzo en el desarrollo de las alternativas y en la fiscalización del gobierno. De todos los nefastos gobernadores PNP que hemos tenido recientemente, la única que se ha declarado abiertamente enemiga, no neutral, no enemiga de la energía solar, es Jennifer González. Como bien señala Gabriel, Jennifer González le quería dar clases de energía a la secretaria de Energía Granholm. Yo no le tengo gran dulzura ni amistad con los secretarios de energía de los Estados Unidos, pero la única secretaria de energía en la historia de todos los secretarios de energía que han pasado por Estados Unidos, que ha venido a Puerto Rico y se ha reunido repetidamente. Sí, que se ha reunido con la gente que trabaja en energía en Puerto Rico. La secretaria de energía vino a Mayagüez y visitó el laboratorio de microredes que nosotros tenemos, conversó con los estudiantes.
se sentó una tarde a escuchar los trabajos que estábamos haciendo, visitó comunidades. La señora se trepó en el ferry y fue a Vieques un día y a Culebra otro día, y el primer día vomitó hasta el ver las tripas, como dicen en mi campo. Y al otro día se volvió a trepar al ferry, le dijeron vayan en avión, y digo, no, se volvió a trepar al ferry. O sea, la señora tenía el compromiso de tratar de entender cuáles eran los problemas, que los pudiera resolver más tarde o que hiciera caso a todo lo que le dijimos, eso es otra cosa, ¿verdad? No nos hizo caso en todo. Ellos todavía hablan de fincas solares y cosas así, que nosotros creemos que eso es un error. Pero Jennifer González se ha declarado enemiga de la energía solar. En Puerto Rico, al 30 de septiembre del 2024, teníamos 135.728 sistemas solares conectados a la red eléctrica. Eso suman 945 megavatios. Eso fue hace 3 meses porque el informe... Repítete esos 2 numeritos porque es que corrigen fuertemente todo lo que yo les estaba diciendo, pero en la dirección positiva. El número de abonados... 135.728 en el 30 de septiembre. 30 de septiembre, hace 2 meses atrás. Hace casi 3, porque el informe sale cada 3 meses. O sea que los 3 meses últimos del año... octubre, noviembre, diciembre, ¿verdad? Pues eso se informará en enero. Digo, si Luma hace su trabajo, porque a veces se tarda demasiado en informarlo. Pero yo entiendo, entonces tú miras las instalaciones mensuales, son 4,000 y pico instalaciones mensuales. El resumen es que yo creo que el día de los Reyes a los puertorriqueños nos van a traer 1,000 megavatios de energía solar distribuida y 2,000 megavatios hora de almacenamiento. Eso es más del 10% de los abonados con sistemas solares distribuidos residenciales. Eso no está pasando. Y 2,000 megavatios hora de almacenamiento no existen distribuidos en ninguna otra parte de este planeta. Esta semana que acaba de pasar, tuvimos en Mayagüez un simposio internacional de microredes. Lo organizó nuestro amigo y colega, el doctor Fabio Andrade Rengifo. Fabio es un especialista de microredes, es el que dirige el laboratorio de microredes, el que montó nuestro laboratorio de microredes, lleva 8 años con nosotros. Es por invitación ese simposio y se realizó en Mayagüez por el trabajo que hace Fabio y que estamos haciendo juntos en ese laboratorio. Cuando le compartimos estas cifras a los colegas, y vino gente de Asia, de África, de Europa, de Centro y Suramérica, de Canadá y los Estados Unidos, vino gente literalmente de todo el planeta. Y cuando les compartíamos esa cifra, particularmente los 2,000 megavatios hora de almacenamiento distribuido, la gente quería escucharlo 2 veces. ¿Cuánto fue el número? Le dice, o sea, nosotros confirmamos que eso que está pasando en este archipiélago no está pasando en ninguna otra parte del planeta. Así que la señora gobernadora dice que va en una dirección, pero el país va en otra, los ciudadanos van en otra. Yo creo que ese cotejo con la realidad lo va a tener que enfrentar más temprano que tarde, Jennifer González. El empuje va a ser a gas, el empuje va a ser a privatizar, el empuje va a ser a que no tengamos las alternativas que hoy tenemos, y tenemos que salir a defenderlas. Hay que expandir la medición neta tiene que expandirse para incorporar almacenamiento y estacionamientos solares. La próxima gran etapa para Puerto Rico va a ser completar la instalación de sistemas solares en techo y movernos a los estacionamientos. Nosotros somos una potencia solar y tenemos que aprovechar eso. Cuando tú hablas de los estacionamientos, ¿a qué te refieres, Agustín? En Puerto Rico, el 16% de la tierra es tierra urbana. Cuando tú haces ese número un poquito viejo, ese de un estudio de mapas, que ya tiene sus 10 o 12 años de publicado ese mapa, así que es posible que sea más del 16%, pero si trabajáramos con ese número y haces los análisis de cuánto de ese espacio se usa para estacionamiento, en Puerto Rico conservadoramente el 20% de esa área son estacionamientos, de esas zonas urbanas. Entonces, cuando tú calculas cuántos pies cuadrados tú necesitas para poner un sistema solar de 1 megavatio, terminas con que si solo usáramos el 10% de ese 20%, o sea, bien conservador,
En estacionamiento nosotros podemos montar entre 2.600 y 3.000 megavatios de energía solar. Déjame ver si yo interpreto bien los numeritos. Tú me estás diciendo, hay un 16%, ¿verdad? En números que pudieran estar un poquito anticuados, pero 16% que es área urbana, es decir, área pavimentada de alguna manera. Sí, desarrollada en forma urbana, en los pueblos, en las ciudades. Y si yo utilizo el 20% de eso, de esa área, estaría utilizando en el orden de un 3% del área de superficie de Puerto Rico. Esos son estacionamientos. Estos son estacionamientos. Que ya existen, que no es que los vamos a hacer, esos son los que ya están ahí. Los que ya están allí. Sí. Y si de ese 3% del área de superficie de Puerto Rico yo utilizo una décima parte, que sería decir el 0.3% de la superficie de Puerto Rico, 0.3% de la superficie de Puerto Rico. Este país chiquito que dicen, que todo el mundo nos dice, no, que es chiquito, que no puedes hacer nada. Con eso puedes instalar 2.600 megavatios solares. Esos son 2.600 megavatios adicionales. Sí, adicionales. A los 1.000 megavatios que nos van a traer los Reyes ahora, el 6 de enero del 2025, que es una de las cosas que hay que celebrar el Día de Reyes. Eso... Y esos son las fincas solares que necesitamos. No usar los suelos agrícolas, sino los estacionamientos. Solamente con eso nosotros atendemos todas nuestras necesidades, no impactamos espacios de sembrar ni un arbolito de guayaba. O sea, no necesitamos para nada fincas solares en Puerto Rico. De hecho, las fincas solares de Puerto Rico hay que ponerlas en los estacionamientos, punto. Esa es nuestra adaptación. Ese es el lugar. Recuerden, nosotros mencionamos que el consumo energético del sistema de electrificación de Puerto Rico es en el orden de 3.200 megavatios. Eso es lo que es el consumo eléctrico en Puerto Rico. Es el pico, cuando llega a lo más alto. Cuando llega a lo más alto. Sí, o sea que tú, en promedio, tú necesitas mantener asegurado unos 2.500 megavatios. Con eso tú, en promedio, estás cogiendo el país todo el tiempo. Así que estamos hablando de que nosotros podemos, entre techos y estacionamientos, podemos tener 5 o 6.000 megavatios solares. Puerto Rico puede producir toda la energía y con almacenamiento eso nos daría realmente independencia energética. Hay que invertir en almacenamiento y hay que invertir en sistemas solares y en los controles y en la ingeniería que estamos trabajando en ese laboratorio de Américo Gedes y en otras en colaboración con la industria en Puerto Rico para que nos podamos independizar finalmente de los combustibles fósiles. Que sería propiamente lo mejor que puede hacer nuestra patria, porque tan pronto nosotros producimos la electricidad de manera solar, fotovoltaica, los precios de electricidad que podríamos cobrarle a las industrias que se establezcan para funcionar en Puerto Rico serían mucho menos que lo que tendríamos que cobrarle si la producción de energía depende de combustibles fósiles. Y de estabilidad en el precio, que no estaría en fluctuación con relación a los mercados y a los combustibles fósiles. La enemiga de esa civilización solar se llama Jennifer González. Y junto con ella, 2 compañías de nombre Luma y Genera. Eso es lo que le pagan la campaña. Que son los que le pagaron la campaña y le pagan, y posiblemente será el lugar a donde ella va, cuando salga de esa posición de gobernadora, irá a trabajar. Así que, querido Radio Escucha, le hemos hablado desde su programa Voces de la Soberanía, la Convergencia Nacional Boricua y el Movimiento Diálogo Soberanista. Y creo que hemos hablado de lo que podríamos nosotros hacer si logramos que nuestros gobernantes por fin entren en sintonía y en trabajo leal al pueblo de Puerto Rico. No en un trabajo desleal, no, en un trabajo que sea de lealtad a nosotros, los que les pagamos el salario, porque ellos son pagados con nuestro fondo. Hasta el próximo sábado, quedamos de ustedes en Voces de la Soberanía. Tengan todos muy buenas tardes. Tu pecho es mi pecho que siente y que ama. Esta radioemisora y su personal no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Sí, hola.